Muy buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo día de jueves a las 6 de la tarde, conversación abierta sobre temas de relevancia, de contingencia nacional, regional. Esta vez la contingencia que está ocurriendo en el Gualmapu, muy preocupados por lo que está ocurriendo en Gualmapu. Y tengo el honor de presentar y agradecerle por su disposición, su tiempo, a Fernando Pairicán, historiador mapuche, intelectual, yo diría de los grandes intelectuales que hay hoy día en la academia en Chile y en este tema en particular. Bueno, doctorado en la Universidad de Santiago, profesor académico en el fondo con distintas participaciones en la universidad, en la misma USACH, en la Universidad Alberto Hurtado, en el Centro de Estudios eh, Interculturales Indígenas, el CIR, si lo dije bien, ¿no? Sí, Postdoctorado también, postdoctorado ahí, y autor de múltiples artículos académicos, libros también sobre la historia contemporánea, ¿no? Y ahí, bueno, él nos va a indicar más su línea de desarrollo, ¿no? Pero yo diría lo que a mí me ha tocado leer y escuchar a Fernando hace harto tiempo. Nos conocimos cuando yo trabajaba en la Universidad Alberto Hurtado, hace hartos años atrás, y la verdad es que ayuda muchísimo a iluminar y a comprender qué es lo que está pasando hoy día también, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes aportes de la historia también, ¿no? Que uno puede tomar elementos de la historia para poder comprender el presente, ¿no? Y poder también proyectar lo que viene, por lo menos a mí me pasa aquello. Nada, presentar a Fernando, saludar y agradecer tu disposición a estar en este espacio, Fernando. le agradezco por la invitación, senador, y por la conversación, además, en este momento de crisis, eh, tanto pandémica, ¿no? Y también política que vivimos con conjunto como sociedad. Así es, Fernando. Si nos puedes contar un poquito tu línea de desarrollo académico, ¿no? Tus estudios, eh, tus libros. Hay un libro que a mí me gusta mucho, Malón, ¿no? Sobre la coordinadora Arauco Mayeco, y ha escrito artículos también sobre el tema, que es como la historia contemporánea, no sé si está bien dicho, la historia contemporánea en el fondo del conflicto en el Gualmapu y en democracia, ¿no? Con los gobiernos de la concertación desde el año 1997, lo que fue ese primer hecho, podríamos decir, de violencia política en Lumaco. Y has desarrollado, bueno, ahí todo el tema del pensamiento mapuche, del movimiento mapuche, de un sector del movimiento mapuche autonomista, ¿no? Si nos pudieras ahí un poco contar de esos estudios, de esas reflexiones, de ese trabajo académico que has realizado. Bueno, nació como como parte de lo que era la historia del movimiento mapuche que estaba en ese tiempo en desarrollo. A mi juicio había harto estigma al movimiento mapuche. Ya se hablaba de las conexiones internacionales, de decisiones de otras organizaciones, sobre todo por algunos militantes del Frente Patriótico, del MIR, y sin desconocer esa historia, ¿no? Es que faltaba, creo yo, un análisis como de historia social, que es la escuela de la USACH, que es donde yo me eduqué, eso de que hablen los sujetos sociales, ¿no? Y gracias a distintas circunstancias que estaban asociadas y se desarrollaron en ese tiempo, algunos miembros de la coordinadora Comayeco pudieron y quisieron también conversar conmigo para poder comprender una historia menos en torno al crimen y menos en torno al terrorismo, como se acusaba en esa época, y una historia social. Y en ese contexto va emergiendo de a poco lo que terminó siendo Malón, que es la rebelión del movimiento mapuche entre 1990 al 2000, a 2000 y fracción, pero que tiene su historia, su antecedente en la ocupación de la Araucanía y en la historia de la reducción, y luego ya en cómo se fue desarrollando el movimiento mapuche con la experiencia del ATMAPU, el Auquín Mapu Numlan, la identidad territorial Lafkenche, la coordinadora Comayeco y sus proyecciones. Ese es como Malón. Uh Eh, -huh. y luego de eso tuve la segunda experiencia, que fue la historia de Matías Cachileo, que fue una solicitud de parte de la familia para conmemorar uno de los aniversarios por el asesinato de ese hermano. Y eso me permitió
poder dar una segunda parte tal vez a Malón, porque ya es una historia posterior a cuando cerraba a la biografía de uno de sus militantes, ¿no? Y hacer la historia de Cachileo es también hacer la historia de los mapuches de Santiago, de los que viven en las comunas, de cómo alguien lleva el discurso, la teoría y la práctica de esto de retornar al país mapuche y luchar por el país mapuche. Y esa era un poco la historia también del Peñi Catrileo. Y ahí fue más un trabajo colaborativo con la familia, fue trabajar con don Mario, su papá, su mamá, su hermana, y hablar con algunos militantes de la organización, tanto en Santiago como en el Gualmapu, compañeros de universidad. Fue un trabajo bien intenso en lo emocional, porque entras a la vida personal y también la familia puso a disposición cosas personales, cuadernos, cartas, poemas. Entonces, yo le agradezco a la familia esa confianza. Es un libro, por eso es un libro compartido, ¿no? Para quienes están viendo o puedan ver después el video de esta conversación y no conozcan, pueden saber, sí, Matías Catrileo, joven mapuche, asesinado, ¿no? Por agentes del Estado. Pero ¿quién era Matías Catrileo? ¿Quién era Matías? Si pudieras contar como al ciudadano. Matías es un mapuche que nace en el Gualmapu, o sea, perdón, en Santiago, en la Florida. Por un lado tiene una experiencia vinculados con la lucha contra la dictadura por el lado materno, y por otro tiene una experiencia mapuche por el lado de su papá. Él le impacta mucho la muerte de Alex Lemun, ¿no? Eso fue uno de los hechos que a él lo marcó mucho, así lo dice la mamá. Y Matías también escribía bastante, entonces hay algunas cosas que él dejó anotar en sus cuadernos de colegio, los papás guardaron todo eso, entonces uno iba leyendo sus cuadernos y ahí habían algunas cosas a pie de página de los cuadernos, no, cosas anotadas, ¿no? Y va uno dándose cuenta que ahí está su pensamiento, cómo se va desarrollando. Hasta que decide ir a estudiar al sur, la universidad en el sur, porque quiere vincularse al movimiento, pero también porque él está emparentado familiarmente con la familia Marimán, que son reconocidos escritores intelectuales mapuche, y por lo tanto también él tiene todo ese otro conocimiento, ¿no? De la academia, la intelectualidad, es Ligüen, y ahí él comienza a acercarse al movimiento mapuche rupturista, que en ese tiempo está más también de la siembra ideológica del movimiento mapuche de la década de los 90, ¿no? Él es un militante y cree en esas convicciones de la liberación nacional y las lleva a la práctica, ¿no? Mencionaste en tu relato el movimiento rupturista, ¿no? Tú, si nos puedes como explicar, ayudar a comprender, ¿no? A la gente también que va a estar viendo, ¿de qué se trata este movimiento rupturista? Hay distintas expresiones del movimiento mapuche, ¿no? La sociedad mapuche es diversa y tú hablas de movimiento rupturista. ¿En qué consiste ese movimiento rupturista? ¿Cuáles son sus planteamientos? Bueno, ahí está la CAM, pero también hay otras expresiones. Yo divido el movimiento en ese tiempo, el movimiento en dos aristas, ¿no? Una que es la vía político-institucional, en que el movimiento mapuche en la década de los 90 apuesta por negociar con partidos políticos, con institucionalidades, y buscar también espacios dentro de las que existen, como los municipios. Y la vía rupturista, que está asociada, creo yo, al movimiento, a la acción del sabotaje, a los enemigos históricos, como ellos llamaban a los agricultores, o a los grandes enemigos en asociación a las transnacionales forestales, que en base al sabotaje, como lo llamaban, ¿no? Y esa vía rupturista, la autodeterminación, me parece que es un camino que ellos planteaban en torno a la idea del control territorial para construir la autonomía. Entonces, esas dos formas de entender la autonomía, me parece que más que estar en contra unas de otras, eran un complemento si lo entendemos como que es un proceso de ocupación, y por tanto ellos lo sumaban como un proceso de liberación nacional, y el conjunto del movimiento mapuche un poco plantea esa discusión política. Entonces por eso yo planteaba que esto es
es una vía, ¿no? Uh-huh. Una vía en conjunto, pero que se diferencia en las formas de llevar adelante la autodeterminación. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí y es interesante, lo conecto con la huelga de hambre, ¿no? La huelga de hambre que hoy día está en 94 días, Machi Celestino, preso mapuche en Angol, la cárcel de Temuco, en Lebu también se sumaron después, y ahora los presos de Angol, un grupo, entran a huelga seca, ¿no? Y la huelga de hambre, y en el fondo hay todo un debate, hoy día tuvimos sesión en el Senado y el ministro Pérez decía, no, pero es que no existen presos políticos. Entonces, y el 2010 hubo una huelga de hambre, Héctor Yaitul, bueno, han habido varias huelgas de hambre, ¿no? En democracia. Y siempre desde esta concepción del preso político, ¿no? Desde este movimiento rupturista que, autonomista en el fondo, ¿no? Que, bueno, es encarcelado, es criminalizado y en la cárcel ejercen o deciden entrar a procesos de huelga. ¿Cómo puedes entender tú, comprender tú con todos esos elementos y toda esa complejidad que está pasando hoy día con la huelga de hambre actual, pero también con lo que ha ocurrido en las últimas décadas? Hay siempre hay como una negación a lo que sucede con movimientos que salen de la institucionalidad que se entiende como el Parlamento o no. Entonces, siempre se asocia cualquier acto de protesta fuera de lo institucional como que no existe, ¿no? Como esa idea de legitimarlo a partir de peyorativos. Entonces, creo que la idea de que no existen presos políticos, ¿no? Es una construcción torpe, tal vez, por decirlo de forma tal vez poco intelectual, de tratar de no asumir que esto es un tema que es político y que internacionalmente lo entienden así y que en Europa lo entienden de esa manera, y en la medida en que haya mapuches, naciones originarias detenidas por temas que estén en razón de temas de tierra o en torno a la lucha de autodeterminación, es político. Entonces, ese discurso empecinado en tratar de decir que aquí no hay presos políticos, me parece que responde más que nada a esta necesidad siempre de mantener una especie de orden y de que todo funciona en la normalidad de que este país es perfecto, ¿no? Yo lo asocio a veces, tal vez, que muchos de los que lo plantean son muy católicos, entonces tratan a veces de asociarlo demasiado a un Edén, a un tema de que el mundo es perfecto, de que todo está hecho de forma correcta, y dividen el mundo entre el bien y el mal. Entonces, el mundo es más complejo y la situación de la sociedad humana son tan complejas, ¿o no? Y en los últimos 20 años, 30 años, hay lejos nuevos desafíos de la sociedad, que ya no es solamente lo mapuche, ¿no? Hoy día es la lucha feminista, la lucha de las diversidades sexuales, de los afrodescendientes que hoy día han llegado, de la migración. O sea, hay unas complejidades de temas que yo creo que hay que avanzar hoy día en una nueva forma de entender la política, en que no basta solamente con peyorativo, reducir todo con que no existe, no hay, no converso, y a menos que depongan la huelga. Siempre esa visión como de militar, digo yo, como del ejército, entonces como de que dan la orden y uno tiene que hacer caso. Entonces, la negación también creo que es parte del problema de este país. Entonces, hay presos políticos y son presos por hechos políticos como la autonomía, algunos. Cuando decimos el conflicto es político, tiene una raíz política, ¿cuáles dirían que son los grandes objetivos políticos del movimiento mapuche? Las grandes reivindicaciones, eso, y cuáles serían las principales líneas políticas, ¿no? De este conflicto abierto, de esta deuda histórica que decimos que tiene el Estado de Chile con el pueblo nación mapuche. Un nuevo trato real, ¿no? Y ese nuevo trato pasa por avanzar en debatir ya como sujeto de derecho a la autodeterminación. Eso es lo que ha planteado el movimiento mapuche. Y esa autodeterminación se tiene que debatir en torno a lo que el movimiento en su heterogeneidad ha ido planteando. La propuesta de los hermanos
Huenteche, es distinta a los hermanos Nakche, distinta a los Lasquenches, distinta a los Huiliches. Y eso hay que sumarlo también o agregaría, ¿no?, la realidad de Rapa Nui, que tiene su forma de entender la autonomía, los Selman y los Kaweshkar, que entienden que su autonomía pasa por el mar y territorio, como denominan ellos, porque su vida y sus recursos están en el mar. Por tanto, ellos entienden que la autonomía y la autodeterminación también comprende las millas marítimas, en la cual está su soberanía alimentaria. Del pueblo nación mapuche y del conflicto que está abierto hoy día en el Gualmapu. Tú eres historiador también y has estudiado mucho entiendo, el siglo XIX, ha sido parte de tu especialidad, ¿no? No solo eso, pero has profundizado en el siglo XIX en Chile, y ahí, claro, tenemos los antecedentes de lo que fue la pacificación de la Araucanía, ¿no? Cómo se fue construyendo el Estado de Chile en el siglo XIX, y después todo lo que viene, en el fondo, en términos de la derrota, por decirlo así, sí, la derrota militar del pueblo mapuche por el Estado, y todo lo que implica la ocupación, el despojo, ¿no? Esos antecedentes me parece que es importante también abordarlo. Sí, un poco el siglo XIX fue el siglo XX-XXI, que es donde estaba trabajando en torno al movimiento mapuche autonomista. Veía que tenía que tener nuevas respuestas, tal vez, y ahí me decidí ir al siglo XIX. Yo no soy decimonónico como hice en la escuela de historia. Fue algo que tuve que aprender, pero tuve la posibilidad de trabajar con un profesor que para mí ha sido muy importante, que es Julio Pinto, y él me permitió un poco también comprender lo que es el siglo XIX, que es una historia muy compleja, ¿no? Entonces, fui a ese pasado para entender un poco el presente, ¿no? Y porque siempre quise también investigar sobre este toque, que es Mañil Bueno, que a mí siempre me ha fascinado desde años, muchos años. O sea, como que también deseaba salir del tiempo presente para ir a los archivos, buscar la historia de él, tal vez hacer lo que hace un historiador clásico, ¿no? Que era eso. Pero también tal vez como una necesidad política también, porque yo creo que Mañil Bueno es un actor relevante en la historia de nuestro pueblo, y creo que a las generaciones actuales mapuche estoy seguro que les va a gustar mucho este libro que se va a publicar pronto, con la historia de este Toki, porque es fascinante Mañil Bueno. Yo siempre he sido un fan de Mañil Bueno, y hacer su historia, creo que una parte, porque tampoco es una historia completa, falta mucho, pero recomponer parte, yo lo veía así. Él había sido desmembrado como Tupac Katari hacia 4 puntos distintos, y había que volver a unir su historia. Y su historia estaba en distintos archivos. Entonces... ¿Quién era ese Toki? ¿Quién era ese Toki, así a grandes rasgos? Mañil Bueno es el Toki que se opone entre 1818 hasta 1861 a la expansión del Estado chileno. Y logra pactar y negociar con una parte considerable de los políticos de la época, ¿no? Benjamín Vicuña Maquena lo describe harto en Guerra a Muerte. De hecho, yo creo que una parte importante de su libro sustenta también en su historia. En la memoria de Tomás Guevara lo señalan como medio brujo, ¿no? Y de pensar muy grande, así también lo aparece entre medio de las notas. Y creo que es un personaje que está a la altura de Manuel Bulnes, de San Martín, o sea, creo que es otro personaje que nutre a estos otros personajes de la historia de Chile, ¿no? Que sirven para poder entender cómo se construyó la nación chilena y también cómo se resistió a esa construcción. Entonces, me parece que era un actor importante. No es novedoso, no quiero decir que yo lo hice, ¿no? Tampoco yo me subí sobre lo que han investigado muchos y muchas investigadores, pero tal vez lo que yo traté de hacer es buscar a él nomás para poder explicar el proceso político, volver a recontarlo. Entonces, pero siempre fui fan de Mañil Bueno, y fue como una deuda que quería saldar, tanto personal, pero también como una contribución a la historia del movimiento mapuche. Y mucho se habla hoy día del Estado colonial, ¿no? Este Estado colonial chileno, colonialista, racista también, clasista. ¿Tú ves esas raíces ahí en
el siglo XIX? ¿Dónde las ves? O si estás de acuerdo o no con esas categorías. Sí, estoy de acuerdo en las categorías. Creo que el racismo es una construcción histórica y que América Latina se construyó a partir de una fundación también capitalista y un poco racial. Los indígenas hacia el norte, ¿no? Sobre todo al Caribe, en lo que va a ser México, Nicaragua. También hay una forma de entender lo indígena, ¿no? También pasa con los afrodescendientes, que son también vistos de una forma particular dentro del escenario latinoamericano, ¿no? Y hay conceptos también que no hacen referencia a ello, ¿no? Mulato, en torno al concepto de mula, porque eran los cargadores, es un concepto racista. Mm, mm, O el indio como el personaje que sirve para algunos oficios solamente y no es capaz de hacer otros, ¿no? No, es que no entiende por qué es indio, ¿no? Hay que dejarlo porque es indio, se enojó porque es indio, ¿no? Entonces, es que los indios son así. Como todo de alguna manera una entrega de visiones sobre lo indígena o de naturaleza, por ser, de alguna manera, por pertenecer a un pueblo. Entonces, yo creo que el racismo se readecúa y se reactualiza en la medida en que hay sistemas de producción que no se han transformado totalmente, ¿no? mm, Y creo que eso lo han estudiado mucho mejor los investigadores afroamericanos, donde ellos dan cuenta de cómo en la medida en que el capitalismo se modifica, cambia, también se modifican algunos aspectos del racismo, ¿no? Por eso que mm, ellos hablan, sobre todo a partir del asesinato de George Floyd en el último tiempo, que por un lado tienes a negros en los guetos, en las cárceles, ¿no? Y a la vez tienes afroamericanos que pueden ser líderes políticos o cantautores. Entonces, toda esa mezcla, creo yo, da cuenta de que el liberalismo económico y político también es flexible, pero también en el caso de Bolivia, como lo han estudiado sus intelectuales, es el indio el que está en la mina, es el indio el que está en los yacimientos de plata, es el indio el que es el cargador, o es la India la que es la servidumbre, ¿no? Y, mm, esa, y esa modificación de la estructura en Bolivia creo que va a generar a la vez una respuesta conservadora, ¿no? Permanentemente en contra del gobierno de Evo Morales y contra el movimiento, ¿no? Eso lo ha estudiado mm, mucho en la Rivera Cucamonga y otro, ¿no? Un poco sí. cuál es el lugar que ocupa el indio en la estructura de poder. Y en Chile yo creo Mm, que en algún punto tampoco era tan distinto, ¿no? Con excepción, creo yo, de la docencia, donde uno puede ver también que los mapuches se fueron desarrollando de mejor forma. mm, mm. Súper interesante. Otro libro que tú fuiste parte de una obra colectiva tiene que ver con el Estado plurinacional, o sea, el tema del proceso constituyente, ¿no? La nueva constitución y el debate sobre Estado plurinacional. También, bueno, cómo se desarrolla ahí la posibilidad, como apertura a la autodeterminación. ¿Cómo ves tú Chile? Estamos a la vuelta de la esquina con un proceso, un plebiscito en octubre, próximo año, elecciones y todo camina, digamos, en cumplirse el calendario electoral. ¿Cómo ves tú el proceso constituyente que se abrió a partir también del estallido social de octubre y la posible participación? Estamos mirando ahí indicaciones de escaños reservados para los pueblos originarios. ¿Cómo ves tú todo el proceso en el fondo? ¿Lo ves como una oportunidad? ¿No? La participación, los debates que ahí se pueden instalar para abrir en el fondo la posibilidad, por ejemplo, de un Estado plurinacional en Chile. En Chile no es un país que se caracteriza por cambiar sus constituciones de manera muy continua, entonces es un Mm, hecho histórico, ¿no? Y las constituciones, y eso lo dicen los historiadores, historiadoras más clásicos de nosotros, ¿no? También se han hecho por militares o momentos de no democrático, ¿no? Y la mm, última constitución en Chile está hecha también o construida por militares en un régimen de excepción, independiente de las reformas que tuvo en la década de los 90 y las reformas que se hicieron durante el gobierno de Ricardo Lagos. mm, Entonces, también hay un origen, ¿no? Un origen de una constitución que nace en un momento no democrático. Y creo que eso igual es algo que acompaña la historia de esta constitución. Creo que también la constitución nos da espacio a lo que ha sido justamente la globalización de Chile
y su contacto a nivel latinoamericano y mundial, y por tanto que atrae nuevas identidades hacia el país y genera nuevos cambios a nivel político y económico, ¿no? Nuevos movimientos sociales, nuevos movimientos indígenas, una nueva juventud, ¿no? Entonces, es una constitución que nace en otra etapa de la historia, y que cambiar una constitución no es del todo, creo yo, mala, ¿no? No es tampoco insano cambiar la constitución si permite revigorizar, dar una revigorización a la democracia y encauzar todas estas demandas que están hoy día por fuera dentro de una institucionalidad. Entonces yo creo que es necesario, ¿no? Y ese fue un poco lo que uno observaba en la movilización social antes de la pandemia, que no era una cosa de una minoría, ¿no? Sino que era la población mayoritariamente, de forma mayoritaria, se muestra a favor del cambio constitucional, salió a la calle por eso, y las encuestas de opinión también dan cuenta de aquello, ¿no? Y creo que ya es un poco transversal ese cambiar una constitución que no adecua tal vez al momento histórico que estamos viviendo, tanto como pueblos indígenas, como movimientos sociales, como movimientos de género, y la necesidad de readecuar toda nuestra institucionalidad para un país que ha cambiado en los últimos 20, 30 años, para bien, para otras cosas para mal, pero es un país que ha cambiado y que la constitución necesita readecuarse para ello. Por último, Fernando, estamos llegando como al final de la entrevista. Yo sé que tú tienes, y te agradezco por eso, estás en un contacto y en un seminario con gente en Guatemala, tienes que volver a conectarte. Pero está la huelga de hambre ahora, huelga de hambre seca. ¿Qué llamado harías tú al gobierno para abordar este conflicto inmediato? Y la situación actual, en el fondo, de inestabilidad, de cómo el conflicto ha ido escalando en el Gualmapu. Eh, ¿Qué llamado harías al gobierno, a las autoridades, al país? Atender la demanda de los huarquén, de los prisioneros políticos, ver la posibilidad, ¿no? También abrir, escuchar razones. Mañil Bueno, dirigente, este líder del siglo XIX, decía, escuchar razones en una carta, decía, que le mandaba al presidente Mon, en una frase, escuchar razones. A lo mejor recuperar la palabra de Mañil Bueno y decir, bueno, que el gobierno escuche razones, y escuchar razones que los Peñi y la Mien están solicitando un cambio de medidas cautelares, tal vez abrirse a esa posibilidad de llevar a la práctica el convenio 169 de la OIT, en que puedan desarrollar sus condenas en sus comunidades, en torno a sus tradiciones y costumbres que se necesita para el caso de los machis, el rewe, que puedan, en el caso de algunos, basarlo tal vez a los módulos especiales que existen también en la zona de Cautino, ¿no? El SET que alguna vez se solicitó. Yo creo que los Peñi y la Mena han puesto también pisos para poder negociar de forma real, ¿no? No tampoco están solicitando la libertad, no, están solicitando un piso mínimo para llegar a un acuerdo, ¿no? Y que primero, que los convenios internacionales lo permiten, lo solicitan, lo recomiendan. Segundo, es que el conflicto mapuche no se va a resolver con más prisioneros políticos, ¿no? Creo que seguir con esta idea de la prisión y ocupar el caso Lucien Yermakay como una bandera casi de ausencia de negociación, creo que no es sano ni para la familia, creo yo, por lo que alguna vez le leí las declaraciones a su hijo Jorge, y como tampoco para el pueblo mapuche. Yo creo que es un acto que nadie quiere volver a que suceda, ¿no? Entonces, esa imagen que tienen los agricultores de pensar que los mapuches observan eso como una forma casi de operación, no es cierta. Y creo que es hora y escuchar razones significa que hay que ser en todas las partes para poder llegar a un equilibrio nuevamente, ¿no? Y creo que eso hay que buscarlo. Y eso se busca con diálogo, pero también con aceptar de que es momento de un nuevo pacto en que se pueda canalizar los derechos indígenas dentro
del contexto internacional en que hoy día existe y toda la burocracia político-institucional que la institución internacional permite hoy día desarrollar. Y asumir que también hay una larga historia de violencia contra el pueblo mapuche, entonces es la mejor, creo que es una de las formas de ir resolviendo. Yo no quiero poner el caso extremo de Sudáfrica, pero en eso yo estoy de acuerdo con Pedro Cayuqueo cuando dice, si se pudo resolver el apartheid, vamos a poder resolver este conflicto hoy. ¿Cómo no vamos a ser capaces, recuperando a Mañil Bueno, de escuchar razones, ¿no es cierto? Y eso un poco va a ser un llamado al gobierno, ¿no? A que escuche razones, ¿no? En el 1860 no escucharon esas razones y invadieron el territorio mapuche. Mañil Bueno murió luchando por evitar esa ocupación y dio su vida en eso. Pero él todo el tiempo invitó a escuchar razones. Yo creo que al gobierno hay que invitarlo a escuchar razones nuevamente, como dice este toque. Como dijo. Sí, como dijo, potente, Peñi, escuchar razones. Yo espero, ahí hemos estado tratando de hacer algunas gestiones para que el ministro Larraín se abra a un diálogo. Entiendo que convocó a una reunión para el día de mañana, pero en Santiago. Imagínate no poder viajar al territorio, ya lo hizo el ministro Pérez el viernes, lo hizo la ministra Rubilar el domingo, y él los cita a Santiago, desde Angol, que se peguen el pique a Santiago a conversar. Al menos después de unos 24 días de huelga seca, al menos está accediendo a una conversación directa, presencial. Senador, disculpa que te interrumpa, senador, pero sí. Ambrosio Higgins viajaba al territorio mapuche a conversar. Y cuando ahí yo recomiendo el libro del profesor Zavala de los parlamentos, porque uno se da cuenta en cómo Ambrosio Higgins preparaba con un año de antelación el parlamento y preparaba todo el terreno logístico, político, social, todo lo que había que hacer lo preparaba con mucho tiempo para llegar a conversar al parlamento. El parlamento no era el momento en que se llegaba a conversar, el parlamento se llegaba a pactar lo que ya se ha ido conversando. Y eso hacía con antelación. Entonces, si se sienten los chilenos herederos de Bernardo Higgins y de su padre, tal vez hay que aprender de Ambrosio Higgins, tal vez hay que aprender algo de Bernardo Higgins, que también ocupó este método, y eso es parlamentar. Parlamentar significa ir a la frontera a conversar, no esperar que los Peñilamienes puedan viajar porque, por un lado, no tienen los recursos económicos, estamos en un contexto de pandemia en que las posibilidades de contagiarse también son reales, y tal vez el gobierno y las autoridades políticas tienen helicópteros, tienen aviones, tienen la protección suficiente para poder ir a conversar, ¿no? con el pueblo mapuche en el Gualmapu mismo. Es la diferencia que tanto le gusta reivindicar a veces a O'Higgins. Yo le invitaría a que lean también cómo fue su padre y también cómo su hijo, Bernardo Higgins, algunas cosas las continuó bajo su primera etapa. Eso es ser o'higginista. Muy, muy interesante, muy interesante y muy de acuerdo. También a mí me impresiona cómo después de 94 días, 95 días, huelga de hambre, no sean capaces de establecer esos canales directos en el territorio o de viajar a Gualmapu, pero para reunirse solo con algunos actores, ¿no? Agricultores, latifundistas, alcaldes. Bueno, vamos a ver noticias de esa, cómo sigue. Esperemos que se vaya resolviendo lo de la huelga de hambre y toda la escalada de conflicto, que yo creo que no contribuye en nada. No queremos más víctimas tampoco del pueblo nación mapuche. Fernando, muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación muy lúcida. El video después ahí se edita y se va a compartir. Ahí te envío también para poder difundirlo y que más gente pueda también ir educando, diría yo, a la sociedad chilena también, percudiendo del racismo, el colonialismo y de una relación democrática con el pueblo nación mapuche. Muchas gracias, Fernando. No sé si quisiera por la invitación y seguir conversando. Eso, sigamos conversando y escuchar razones, me quedo con eso. Te mando un abrazo, Fernando. Muchas gracias, cuídate mucho.